Ya. Ah, bueno, hola a todos. Vamos a comenzar a explicar las soluciones de este contest de Cuarentena Bolivia 5, que estaba con medio orientado a DP. El contest sigue corriendo. Hasta ahora vamos a explicar los primeros 8 problemas, que eran como que los más fáciles, ¿no? Tal vez el lunes o mañana explicamos los siguientes 5. Entonces yo voy a explicar ahora los primeros 5 y Miguel va a explicar los otros 3. Ya, entonces voy a mostrar mi pantalla. Ah, bueno, supongo que ahora me pueden ver y escuchar. Entonces vamos a comenzar con el primer problema. El A. Lo tengo abierto en Codeforces, así que aquí vamos a ver. Bueno, este era una de Div 2, Hit the Lottery. Bueno, este trata de que tienes N dólares en un banco y tú tienes... y hay billetes de 1, 5, 10, 20 y 100. Y tú quieres calcular cuál es el mínimo número de billetes con el que puedes formar ese número n. Eh, entonces, por ejemplo, 125 utiliza, bueno, aquí abajo te explica, ¿no? Utiliza un billete de 100, uno de 20 y uno de 5. Bueno, en 43 ya está un poco más raro, tal vez utiliza seguro dos de 20 y uno de 3 de 10, ¿no? Por eso da 5. En este caso, como es múltiplo de 100, utiliza puros billetes de 100, ¿no? Ya, entonces, este problema es como que bueno, hay un problema clásico que se llama coin change. Ah, o creo que igual se parece, no sé si se parece al backpack, al snap, backpack, el de la mochila, en el que, bueno, en este coin change tú tienes monedas y tú quieres saber cuál es el mínimo número de monedas para llegar a un monto. En este caso te pide exactamente lo mismo, tienes de 1, 5, 10, 20 y 100, ¿no ve? 1, 5, 10, 20 y 100. Ah, entonces, Eh, por las condiciones que tiene este problema, simplemente podemos proseguir con una estrategia greedy en vez de utilizar el DP, porque si nosotros nos fijamos bien, 1 divide a 5, 5 divide a 10, 10 divide a 20, igual 1 divide a todos, 5 divide a todos, 20 divide a 100, 10 divide a todos los que están arriba de él. Entonces simplemente la estrategia es utilizo estos, si es que ya lo que me sobra, porque me va a sobrar, ¿no? Es con su residuo. Si es que me sobra, utilizo estos. 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 Y ya. Digamos, hay condiciones en el que, digamos, si tenemos billetes, no sé, de 4, 3 y 2, no sé, como que aquí tal vez no podemos proseguir de esa forma. Mm, digamos que si tenemos así. Mm, bueno, la cosa es que si los números no son divisibles entre sí, de esta forma, entonces ahí ya tendríamos que aplicar DP, pero aquí podemos seguir con la estrategia grid. Entonces, la respuesta simplemente era n dividido entre 100 más n módulo 100 por 20, no, n módulo 100 dividido entre 20 más n módulo 20 dividido entre 10 más n módulo 10 dividido entre 5 más n módulo 5.
He visto que algunos tenían sus soluciones con hartos ifs y todos, ¿no? Esta expresión en sí ya es suficiente, porque digamos que si no es divisible entre 100, vemos cuántos podemos dividir entre 20, ¿no? Entonces, si no es enteramente divisible entre 20, entonces va a ser entre 10, ¿no? Y máximo aquí máximo vamos a utilizar una vez un billete de 10, ¿no? Igual máximo vamos a utilizar una vez un billete de 5 y máximo, bueno, los billetes de 1 máximo 1, 2, 3 o 4, ¿no? Los billetes de 20 podemos utilizar como hasta 5, 4 veces, ¿no? Si es que el número termina en 20 o en 30 y algo, no, en 40 y algo, en 60 y algo. Bueno, si termina en 30 y algo, sería uno de 20 y uno de 10, ¿no? Entonces esta expresión es suficiente. Cualquier pregunta que tengan, pueden hablar, ¿no? Pueden quitar su mute y ahí me preguntan, ¿no? Pueden interrumpir en cualquier momento. Ya, bueno, este era el que hicieron, todos los que entraron al contest creo que hicieron este, ¿no? Ahora el siguiente problema, eh, que es even subset sum problem, ¿no? Ya, ya aquí te dice que te da un arreglo que contiene n enteros positivos y hay que encontrar un subset no vacío de sus elementos tal que su suma es par, o determinar de que no existe tal subset, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, y lo que tenemos que imprimir, eh, tenemos que imprimir los índices de los elementos elegidos, ¿no? Entonces, bueno, primero, qué es un subset? Un subset es como que yo tengo esto y un subset o subsecuencia también se le dice, es agarrar el original y le borramos, ¿no? Algunos. Eh, digamos, podemos decir que si lo borramos y esta cosa está vacía, igual esa es una subsecuencia, pero aquí nos dice un subset no vacío, ¿no? Que su suma sea par. Entonces, para que su suma sea par, tenemos que pensar cómo tenemos una suma par. Entonces, simplemente hay que chequear dos cosas. Digamos, si un, si un elemento, si un elemento es par, entonces, si un elemento es par, entonces ya está. Si un elemento es par, vamos a imprimir ese elemento. Eh, si hay, si hay dos impares, si hay dos impares o más, ¿no? Si hay dos impares o más, entonces también se puede. Estas son las dos condiciones para conseguir un número par, ¿no? Bueno, no, este o más es como que si hay al menos si hay dos impares le vamos a poner. Si hay dos impares o más, bueno, entonces lo único que tenemos que hacer aquí es ir leyendo. Incluso ni siquiera necesitaríamos guardarnos este arreglo y podemos ir leyendo uno por uno. Y no sé, podemos tener como que una bandera, un booleano, no sé, hay par. Hay par, podemos tener un booleano eso para chequear si hay par, ¿no? Y también tendríamos que tener algo que nos guarde la posición de algún elemento par que hemos encontrado. Y bueno, para esto si hay dos impares, podríamos tener un vector de ints, no sé, que se llame im. Y mientras vamos leyendo, podemos hacer la pregunta, ¿no? Si, digamos que he leído A, ¿no? Si A y 1, esta es como que una pregunta rápida de preguntar si un número es par o impar. Aquí estamos haciendo A and 1, entonces, si nosotros vemos un número en binario, digamos, no sé, este es 4. 4 no es par porque su último bit es 0. 4 es par, ¿no? Entonces, si agarro 5,
su último bit es 1, ¿no? Entonces cuando lo hacemos AND 1, nos va a dar 1, ¿no? Y si esto lo hago AND 1, nos da 0. Y cuando nosotros colocamos un entero dentro de una condicional, o sea, lo convertimos a booleano, automáticamente cualquier número que sea distinto de 0 se vuelve 1 automáticamente. O sea, se vuelve verdadero. Entonces, para los enteros, todos los números son verdaderos menos el 0. Entonces, esta es una pregunta rápida. Entonces, si es impar, a nuestro vector de impares le hacemos pushback a. Y bueno, después de todo lo que hemos leído, preguntamos si su tamaño es mayor o igual a 2. Entonces imprimimos los dos primeros elementos. Bueno, else le podemos poner, no sé, creo que era IPAR. IPAR igual a true. Y nos guardamos la posición del coso, ¿no? No sé. Le podemos llamar postpar es igual a i. Bueno, aquí no tenía que ser a, aquí tenía que ser i. Porque tenemos que imprimir las posiciones, ¿no? Incluso sería así i. Y aquí le pondríamos, hacer el for i desde 1 hasta n, ¿no? Y así imprimimos las posiciones. Y -1 si es que no cumple, -1 si es que no hay par y si es que su tamaño es menor a 2, ¿no? Y ese sería el segundo problema. Ya, ahora vamos al el tercer problema que igual le hizo harta gente. Make product equal 1. Ya, nos pasamos a code forces. Aquí dice que nos da n números con el costo de una moneda, o sea, con costo 1 yo puedo elegir uno de estos enteros y sumarle o restarle 1. Y dice que podemos aplicar esta operación varias veces en un mismo número. Y queremos hacer que el producto de todos estos números sea igual a 1. Entonces, bueno, aquí las constantes n menor a 10 a la 5, los números son hasta 10 a la 9. Digamos, aquí tenemos como que dos opciones, ¿no? Que los volvamos todos unos. Bueno, no dos opciones, sino podemos volver todos unos. O podemos tener algún -1 por aquí. Aquí otro -1. Y así, ¿no? Si es que hay pares -1. Si es que la cantidad de -1 es par, entonces igual es válido, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos números, digamos 3, -3 y 0, entonces me conviene volverle a este 1, a este -1 y a este -1, ¿no? En vez de que los tres sean 1, 1, 1. Porque convertirlo en esto nos costaría como que aquí 2 y aquí 1. Esto nos costaría 5. En cambio, volverlo 1, 1, 1 nos costaría este 2, este 4 y este 1. Entonces nos costaría 7, pues, ¿no? Entonces es mejor convertirlo así. En este problema ya se puede ir aplicando alguna noción de DP. Entonces lo que yo voy a tener aquí es, me voy a guardar en dos arreglos. Digamos, no sé, uno va a ser costo 1. Y el otro arreglo va a ser, no sé, costo M, que se representa costo -1, ¿no? Y esto, no sé, 10 a la 5, ¿no? Vamos a tener estos dos arreglos.
E incluso no necesitamos arreglos, pero lo vamos a ver así para como que se parezca más a DP. Entonces, al principio, eh, costo U0 va a ser igual a... Bueno, aquí no imaginemos que hemos leído esto y lo guardamos en un arreglo que se llame AR. Costo 0 va a ser igual al valor absoluto de 1 menos AR0. Y costo M0 va a ser igual ¿no? Al valor absoluto de menos 1 de menos AR0, ¿no? Entonces aquí estamos como que inicializando nuestros costos. Si es que solo es un elemento, bueno, al final lo que tenemos que imprimir es esto, ¿no? Al final digamos que hacemos cout costo U en la posición n-1, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer al final. Entonces aquí tenemos esto y lo que tenemos que hacer en algún momento, o sea, lo que vamos a hacer siempre es nos fijamos en los valores de costo M y costo U, o sea, cuánto nos cuesta volver todos unos, o cuánto nos cuesta que el producto nos dé 1 y cuánto nos cuesta que el producto nos dé menos 1. Entonces, en algún momento de la existencia, cuando yo esté preguntándome por alguna posición, eh, yo hallo de esta posición el costo U, lo voy a abreviar así, y costo menos 1. Entonces, este costo U va a depender del anterior costo U, digamos en rojo, costo U y costo menos 1. Entonces, el costo 1 de ahora va a ser igual al... Tenemos que ver cuál es la mejor forma de hallar este costo U. El máximo em, entre utilizar este y volver mi posición del arreglo, el arreglo en I. Eh, si vuelvo a este arreglo 1, yo le coloco este costo 1, ¿no? Si le vuelvo a esta posición del arreglo menos 1, yo le sumo con el costo menos 1. Ah, no, esto no es máximo, tenemos que hallar el mínimo, ¿no? El mínimo costo. Esto es mínimo. Mínimo entre valor absoluto de ARI menos 1 más este de aquí, ¿no? El costo U rojo más costo U. El máximo entre eso y volverlo menos 1. Apps ARI menos 1 más lo que me costaba hallar menos 1 en la anterior posición. Costo menos 1, ¿no? Entonces este va a ser mi costo de volver 1. Y mi costo de volver menos 1 tengo que hacer como que lo mismo, solo que aquí en vez de sumarle el costo 1, yo le sumaría el costo menos 1. Y aquí en vez de sumarle el costo menos 1, le sumo el costo 1, ¿no? Porque es al revés, ¿no? Yo le vuelvo menos 1 al mío y lo combino con el anterior, que el mínimo costo de volverlo 1 hasta la posición anterior, entonces el mío yo lo vuelvo menos 1. O yo el mío lo vuelvo 1 y lo combino con el anterior a mí que daba menos 1, ¿no? Entonces así voy a ir manteniendo estas dos. Así voy a ir actualizando y al final simplemente es lo que imprimo esto, ¿no ve? Costo 1 de n-1, teniendo en cuenta que n es el tamaño, ¿no? Y bueno, si se dan cuenta, aquí no es necesario guardarlo tener un registro de todo, ¿no? Porque si nos fijamos, solo estamos actualizando estas dos variables. Entonces,
podemos ir continuando de esta forma, sin usar arreglos, ¿no? Esto es bastante, casi siempre se puede hacer eso en un DP, eso de reducir una dimensión. Se suele hacer eso, ¿no? Entonces aquí estamos como que si tenemos restricciones de memoria, solo utilizamos estos dos, ¿no? O si quieren, le pueden colocar así, ¿no? Si quieren, ¿no? Am, porque, digamos, si yo actualizo si es que yo solo uso dos variables, si yo actualizo eh, y luego quiero actualizar este de aquí, este costo 1, voy a utilizar el que acabo de actualizar, ¿no? Entonces necesitaría una variable auxiliar, pero aquí estoy guardando estos dos anteriores, ¿no? Y este era el tercer problema, ¿no? Y ahora nos pasamos al cuarto problema. El cuarto problema, aquí ya hicieron menos personas. Filling shapes. Ya, ya, bueno, aquí te dice que te da un entero n y tú quieres hallar el número de formas de llenar un rectángulo de 3 por n con esta formita, ¿no? Esta formita de aquí. Y digamos, esta foto describe cuando n es igual a 4, ¿no? Y dice que n es hasta 60. Ya, entonces, bueno, veamos algún ejemplo, digamos. Cuando n es igual a 2, tenemos algo así, ¿no? Cuando n es igual a 2, así. Y nuestras formitas son así. Entonces aquí, como que solo hay esta forma de colocar aquí junto con este, ¿no? Y bueno, la otra forma sería esto, colocarlo así. Eh, Como que estas son las 2 por 3, ¿no? Esas son las únicas dos formas de colocar esto en una forma de 2 por 3, porque digamos, si yo intento colocarlo aquí al medio, o bueno, si lo coloco esto así, ya no puedo, ¿no ve? O si le coloco esto así, tampoco, ¿no? Igual si intento hacia arriba. Entonces, después de probar un poco, nos damos cuenta, estas son las dos formas de llenar uno de 3 por 2. Ahora, ¿de qué nos sirve esto? Bueno, esto sirve para darnos cuenta de otra cosa. Ahora, ¿qué tal si yo quiero llenar uno de 1 por 3? No voy a poder, ¿no? Simplemente porque este tiene sus dimensiones, no puede entrar aquí, ¿no? Entonces, de 1 por 3 no nos da. ¿Qué tal si quiero llenar uno de 3 por 3? Si yo quiero llenar uno de 3 por 3, vamos a ver, podría intentar. Si lo coloco siempre tengo que colocar. No se podría colocar. Si coloco. Solo hay dos formas de colocarlo en una esquina, ¿no? O lo coloco de esta forma, o lo coloco de esta forma, teniendo en cuenta que esta es la esquina, ¿no? Bueno, también podría colocarlo de esta forma. No esto lo estoy colocando en una esquina. Ya hemos visto que si yo lo coloco de esta forma en una esquina, bueno, aquí podría colocarle ¿no? Le colocaría, sí o sí tengo que colocar esto de aquí. Sí o sí tengo que colocar esto de aquí. Al momento de hacer esto, yo voy a tener aquí uno libre y no puedo llenar eso. Ahora, si lo coloco esto así, sí o sí tengo que colocar el otro así, ¿no? Entonces va a ser lo mismo. Voy a tener aquí el de 1 por 3 que no puedo llenar. Luego, si es que esto lo coloco así, bueno, hay dos formas, ¿no? Si es que yo le coloco aquí o le coloco aquí.
Y si nos fijamos en ambas situaciones, nos dejan como que de 1 por 3 y de 1 por 3, entonces no se puede de 1 por 3. Así simplemente por ensayo y error no se puede. No podemos llenar uno de 3 por 3. Luego, con esto tenemos que como que deducir que no podemos llenar ninguno impar. No podemos llenar uno que sea impar porque, en primer lugar, si es que yo intento hacer esto, o sea, llenar esto así, no voy a poder, ¿no ve? Porque aquí nos va a quedar esta línea, yo no puedo llenar líneas, ¿no? Como que esto tiene 3 de largo, ¿no? Tampoco podría llenar una línea que sea de 2 por 1, ¿no? Entonces, la única forma de ambientar estos es colocarlos así, sea de una forma o de la otra. Entonces, es como que estos de aquí se conviertan en fichas de 3 por 2 y vamos a tener que rellenar fichas de 3 por 2, fichas de 3 por 2, fichas de 3 por 2 hasta llegar, si fuera impar, vamos a tener esta cosa que nos sobra y no vamos a poder directamente. Entonces aquí la respuesta era, si es impar, la respuesta es 0. Si es par, si es par, yo tengo que llenarlo con bloquecitos, ¿no? De 3 por 2, de 3 por 2, de 3 por 2. Entonces aquí lo que aplicamos es como que un principio fundamental de la combinatoria. Entonces yo esto lo lleno esta cosa yo lo voy a llenar de n medios rectangulitos, ¿no? Ahora, cada rectangulito, ¿de cuántas formas puedo llenarlo? De 2, ¿no ve? De 2, de 2, de 2. Entonces vamos a ir multiplicando esto, ¿no? Entonces la respuesta aquí sería n medios. No, ¿cómo sería? No, no, no. 2 elevado a la n medios, ¿no? La respuesta sería 2 elevado a la n medios, ¿no? Porque cada uno es 2 por 2 por 2, ¿no? Y bueno, vi que algunos hacían su función de potenciación, ¿no? Una forma más rápida de realizar esta operación es simplemente desplazando bits. Esta operación es de desplazar bits. Entonces yo puedo hacer esto. 1 desplazado n medios hacia la izquierda. Esta operación tiene menos jerarquía o sea, este operador tiene menos jerarquía que este y que muchos, ¿no? Entonces, siempre a veces si lo colocamos así libre, como que da miedo, así que muchos simplemente le colocan así, ¿no? De paréntesis. Pero es porque este tiene como que menos jerarquía creo que incluso que el igual igual, no me acuerdo, pero eh, y entonces así, ¿no? Lo que hace esta operación es, digamos, yo tengo el 1, le desplazamos un bit, entonces esto va a ser 1, 0, le desplazamos 2 bits, 1, 0, 0, ¿no? Entonces esto es igual a 1, esto es igual a 2, esto es igual a 4. Entonces, desplazar bits es equivalente a multiplicar por 2. Si hacemos el desplazar bits hacia la derecha, ah, digamos, si yo quiero, no sé, el 7. El 7 lo desplazo un bit a la derecha, esto me va a dar 3. Y si el 3 yo le desplazo un bit a la derecha, me va a dar 1. Porque el 7 es 1, 1, ¿no? Entonces como que yo le borro el primer bit, luego la otra vez le borro y eso es lo que pasa, ¿no? Es como que hacer división entera. Ya, esto es para este problema de filling shapes, que era el D, ¿no? Espero que ahora que han escuchado las soluciones, si es que algunos de que están aquí, ya puedan meterlo, ¿no? Y ahora veamos el E, just eat it. Ya, este es un B de Deep 2. Ya, bueno, aquí nos dice que estas dos personas fueron a comprar cupcakes
y hay n cupcakes, n tipos de cupcakes ordenados de 1 a la n, ¿no? Y eh, bueno, en resumen nos dice que, bueno, aquí nos dan la lista, ¿no? De cupcakes, y lo que nos pide es, por ejemplo, no sé, vamos a tener esto. Y aquí le vamos a poner y aquí nos dicen que hay cupcakes que esto representa el valor de deliciosidad de un cupcake. Dice que hay algunos que son ricos y otros que son feos, tan feos que su valor de deliciosidad es negativo. Entonces, aquí nos dice que la persona A se va a comer todos. Y bueno, su valor total de deliciosidad de lo que ha comido va a ser igual a la suma, ¿no? Entonces, en este caso va a ser 11. Y lo que va a hacer el B es, este no se lo va a comer todito, se va a comer una porción del arreglo continua, por ejemplo, esta porción, o por ejemplo, esta porción de aquí. Pero no, nunca va a comer todo, siempre va a comer una porción continua que no sea desde el principio hasta el final. Por ejemplo, podría comer todo esto o podría comer todo esto. Y digamos, para esta situación la suma nos daría 6, para esta situación nos daría 5, para esta situación nos daría 4, para esta situación nos daría 13. Entonces, lo que nos pide el problema es que si es que él va a estar feliz, si es que el valor que él ha conseguido al comer todito es mayor al valor que el otro ha conseguido. Si es que, digamos, a esto le llamaremos suma A y al otro le llamaremos suma B. Si es que suma A es mayor a suma B, entonces, bueno, ahí le hacemos un COUT yes, ¿no? COUT, le decimos que sí. Y si es que no, le decimos no está feliz, ¿no? Y bueno, aquí el B puede elegir cualquier rango aquí para comer, el que quiera, y ya se va a comer, ¿no? Entonces, obviamente, él va a escoger el mejor rango, ¿no? En este caso, el mejor era este. Este era el mejor y nos da 13, ¿no? Entonces, en este caso, para este caso, este no sería feliz, ¿no? Y bueno, ¿qué tal si el arreglo solo es hasta aquí? No hay este de aquí. Entonces, el A solo, el A va a comer esto. Entonces, ese A va a valer, aquí va a valer, la suma va a valer 13. Y como el B no puede comer todito, sí o sí tienes que escoger un rango que no abarque todo. Entonces, o va a comer esto, o va a comer esto, va a comer 1, 1, 1, ¿no? Y para este caso, la máxima suma que puedo obtener sería 7, ¿no? 7. Entonces, en este caso, A va a ser más feliz. Y bueno, este caso siempre aparece cuando todos los números son positivos. Cuando todos los números son positivos, entonces siempre va a ser más feliz porque la máxima suma va a ser esto, ¿no? Ya, entonces aquí este problema se reduce a hallar bueno, esto se le llama máxima suma contigua. Se resuelve haciendo esto, contigua.
Muchos lo conocen por Kadane. Ah, bueno, este algoritmo a veces se lo considera greedy, a veces se lo considera DP. Y bueno, la cosa va así. Ah, digamos, digamos, aquí tengo mi arreglo, ¿no? Le vamos a poner, no sé, 7 menos 1, 7. Le voy a poner aquí un menos 10. Le voy a poner aquí un 2. Le voy a poner un menos 8, un 2, un menos 2 y un 3. Ya, entonces, lo que, la forma de resolver esto es como que yo voy a tener como que mi arreglo de P y lo que voy a guardar aquí en cada posición va a ser la máxima suma contigua que termina sí o sí en esta posición y que yo uso sí o sí este elemento. Entonces, bueno, aquí el valor sería 7, ¿no? De este dp. Ahora, aquí la pregunta que nos hacemos es, la máxima suma hasta aquí va a ser, si es que yo me quedo solo con este, o si es que yo aprovecho el anterior y le sumo el mío. Entonces, pues, sería el máximo entre utilizar este menos uno y utilizar este junto con lo anterior. Entonces, en este caso nos conviene utilizar este con el anterior, ¿no? Menos 6. Igual aquí, nos conviene usar solo este o utilizar este más esto de aquí. Ah, no, aquí no es menos 6, aquí es 6. Entonces, 7 o 7 más 6. Obviamente me conviene 7 más 6. Ahora, me conviene utilizar el menos 10 o el menos 10 más 13 que me da 3. Me conviene usar ambos, ¿no? Entonces se vuelve 3. Ahora, me conviene utilizar solo el 2 o el 2 más el 3. Me conviene utilizar ambos, ¿no? Entonces aquí la respuesta va a ser 5. Y ahora aquí me conviene utilizar solo el menos 8 o el menos 8 más el 5. Me conviene menos 8 más el 5. Ahora aquí me conviene utilizar solo el 2 o el 2 más menos 3. Entonces en este caso me conviene utilizar solo el 2. Y ahora aquí me conviene utilizar solo el menos 2 o el 2, ¿no? 0. Me conviene utilizar el menos 3 o menos 3 más 0, ¿no? Aquí puedo utilizar ambos, ¿no? Y aquí la respuesta sería 3, ¿no? Entonces para este arreglo es como que esto abarca hasta aquí, esto hasta aquí, esto hasta aquí. Este de aquí sigue siendo hasta aquí, este 5 igual sigue siendo hasta aquí. Este menos 3 también es hasta aquí, hasta que llegamos a este 2 de aquí, que solo es hasta aquí. Este 0 de aquí, que es hasta aquí, ¿no? Luego este 3 podríamos dejarle aquí igual, o hasta el final igual, es lo mismo. Ya entonces nosotros tenemos que aplicar este cadane aquí. Entonces, lo que podemos hacer es, nos dan el arreglo, aplicamos esto de aquí, pero solo hasta la posición menos 1. Porque si utilizamos hasta la posición n, solo hasta la posición n menos 2, ¿no? Hasta la penúltima posición. Si utilizamos hasta la última posición, nos arriesgamos a que esta respuesta abarque todito, ¿no? Entonces solo aplicamos hasta aquí y luego tendríamos que aplicar de nuevo, comenzando desde la segunda posición, ¿no? Comenzando desde aquí y así para averiguar el último. Luego, bueno, de esos, todos los valores que nos den aquí, hallamos el máximo entre estos valores y el que yo acceda aquí, entonces ese va a ser el máximo valor que va a conseguir la persona B. Y luego, bueno, para hallar qué es lo que va a conseguir la persona A, simplemente sumo todos los elementos, ¿no? Luego hago las comparaciones y ahí sé que si responder sí o no, ¿no ve? Entonces, así se hacía este problema, ¿no? Just eat it. A mí me dio un wrong answer y creo que era porque no usé long long o no sé por qué otra cosa era, ¿no? Pero hay que fijarse. Aquí
estas cosas. Si es que vemos aquí que los valores son hasta 10 a la 9 y aquí hay hasta 10 a la 5, ¿cuál es el máximo valor que se va a obtener? 10 a la 9 por 10 a la 5, ¿no? Esto es 10 a la 14. Y el int solo llega hasta 10 a la 4 por 10 a la 9, 3 por 10 a la 9, por ahí, ¿no? Entonces ahí tenemos que utilizar el long long, ¿no? El entero de 64 bits. Y bueno, aquí están los 5 problemas que yo dije que iba a explicar. Ahora tendría que explicar Miguel, ¿no? Miguel, ¿estás ahí? Sí, sí, sí. Yep. Ya. Bueno, el segundo problema que voy a explicar es bien. Ah, no. El F, el letter, es bien sencillo. Algunos ya seguro se dieron cuenta de eso porque directo hicieron eso antes que los otros. Así que quería explicarles otras dos posibles soluciones de este Just Eat It. Y la segunda, tal vez por eso, o sea, es más sencilla, pero tal vez pensando un poquito más. Ya, entonces la primera de Just Eat It. eh, bueno, no voy a entrar a fondo a esa solución porque en el PDF que les pasamos por el grupo explica bien, bien detallado el cómo funciona. Pero les voy a explicar la máxima suma contigua utilizando DP. O sea, no el Kadane que es medio DP, medio greedy, sino una que es como un DP puro. Ya, entonces digamos que tengo un arreglo, ¿ya? Y voy a guardar en mi arreglo de DP, en esta posición, cuál es el valor de la máxima suma de elementos hacia atrás. ¿Ya? Puede que sea solamente este elemento, puede que sea este elemento y el de atrás, puede que sean los cuatro de aquí atrás. No sé, lo único que me interesa es cuánto es ese valor. ¿Cuál es el valor de la máxima suma de elementos consecutivos que terminan aquí? ¿Ya? No te interesa cuál es el largo ni nada. Bueno, entonces digamos que eso ya lo tengo calculado para un prefijo. Digamos que de alguna forma ya he calculado eso para ciertos, para un prefijo, ¿no? Para todos los elementos de un prefijo. Y ahora quiero calcular cuál es ese valor para este de aquí. Y pues, ¿cómo lo haces? Simplemente agarras este número y le sumas la máxima suma de elementos consecutivos del que había atrás, ¿verdad? Porque así se están combinando. A lo máximo que había que termina aquí, le estás agregando este elemento más. ¿Lo ve? Entonces, esa es una posible forma de hacer la máxima suma de elementos consecutivos con una programación dinámica más clásica, digamos. Ya. Y bueno, esa forma de máxima suma de elementos consecutivos con DP, léanlo en el PDF, ahí explica súper bien. Bueno, la otra solución que les quiero explicar es bien bonita, porque utiliza como el concepto de, bueno, una forma en la que podríamos definir qué es un subarreglo. ¿Ya? Entonces, un subarreglo, bueno, como... um, vaya, un subarreglo es una parte de un arreglo que está compuesta de elementos consecutivos, ¿no ve? No podría agarrar este aquí, este aquí, este aquí, y este no, porque eso es una subsecuencia, eso no es un subarreglo. ¿Ya? Entonces, cómo podríamos definir un subarreglo? Digamos, si quiero esta parte de aquí, quiero esto. Entonces, la otra forma de verlo es, agarramos el arreglo, el total, y le eliminamos un prefijo y un sufijo, ¿no ve? Y ese sufijo y prefijo podrían ser de tamaño cero, pero le eliminamos un sufijo y un prefijo, y lo que queda en medio sería igual al sacar el arreglo, el subarreglo en sí, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que
lo que nos pide el problema, nos pide averiguar si es que existe un subarreglo tal que su suma sea mayor a la suma total de elementos, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Entonces, ¿cómo sabemos que eso va a pasar? Entonces, un subarreglo es como agarrar el arreglo total y le eliminamos una parte, ¿no ve? Eliminándole un prefijo o un sufijo, ahí ya creamos un subarreglo. Entonces, ¿qué valor le tendríamos que eliminar para que el subarreglo sea mayor que el arreglo total? ¿Ya? Entonces, eso sería como decirle, el total tiene que ser menor al, al total menos un prefijo, digamos. ¿Ya? ¿Y qué significa esto? Esto es algún subarreglo. ¿No ve? Entonces, ¿qué valor tendría que tener este prefijo para que el total menos ese sea mayor? Tendría que ser negativo. ¿No ve? Entonces, al final, solo sería buscar eso. Tenemos el arreglo grande y preguntamos, ¿este prefijo es negativo? ¿Este prefijo es negativo? Si preguntamos todos los prefijos. ¿Ya? Y si ninguno es negativo, pues vamos a los sufijos y preguntamos, ¿este sufijo es negativo, es negativo, es negativo? Y si alguno de esos es negativo, entonces va a haber algún subarreglo tal que su suma sea mayor a la suma del arreglo total. Ya, entonces esa era la solución más... creo que sí, sería más fácil de codificar porque sería hacer un for de atrás, de izquierda a derecha y otro de derecha a izquierda. Entonces, pues esa era la otra posible solución. Una usando DP más clásico y la otra usando, no sé, este algoritmo ad hoc. Ya. Bueno, entonces pasamos al problema que sí me tocaba, que sería letter, que era el que es bastante simple, que ni lo tengo abierto. Ya, bueno, lo que te pide el problema en resumen es, te va a dar un arreglo de caracteres, te va a dar un string, STA, digamos, algo así. ¿Y qué te dice? Te dice que un string es bueno cuando hay una parte que podría ser vacía, en el que todos son mayúsculas al inicio. O sea, en la primera parte, digamos, el prefijo del string tiene puras letras mayúsculas y la parte del final del string tiene puras letras minúsculas. Ya te da esa definición de que un string es bueno. Y ahora el problema nos dice que podemos agarrar cualquier carácter del string y cambiar no sé, su capitalidad, cambiarlo de mayúscula a minúscula o de minúscula a mayúscula. O sea, podríamos volver esta S una S mayúscula. Podríamos volver esta A una A minúscula. Y así para cualquier letra, ¿no? Entonces lo que nos dice es cuál es la menor cantidad de operaciones que tengo que hacer para volver el string bueno. En este caso, bueno, sería 2. ¿Y cuáles serían esas 2 operaciones? Podríamos volver esta S a una S mayúscula. Eso no se nota. A una S mayúscula. Y es igual a una S mayúscula. Y así ya la primera parte es pura mayúsculas y la segunda parte es pura minúsculas. Otra cosa que podríamos hacer es cambiar esta T por una T minúscula y esta A por una A minúscula. Y así la primera parte está en mayúsculas y la segunda parte está en minúsculas. ¿No ve? Bueno, entonces, ¿qué pueden hacer? Bueno, pueden probar todas las posibilidades y hacerlo eficientemente. Y de hecho, tal vez ni siquiera necesiten hacerlo eficiente. No, mentira, sí, tiene que ser eficiente. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir
vamos a probar todas las posibilidades de, ya, ¿cuánto me va a costar hacer todas minúsculas? Luego, ¿cuánto me va a costar hacer la primera mayúscula y las demás minúsculas? O las primeras dos y el resto, o las primeras tres y el resto, etcétera. Ya. Entonces, pues, ¿cómo calculamos eso? Bueno, es bastante sencillo. Si quisiéramos, digamos, decir cuánto me va a costar hacer esta parte del string, que todas sean mayúsculas. Es fácil ver que lo único que tengo que hacer es cambiar todas las minúsculas de esa parte a mayúsculas. ¿No ve? Entonces, la solución de en cuántos pasos, la mínima cantidad de pasos para hacer esto todos a mayúsculas es la cantidad de minúsculas que hay, porque solo voy a cambiar las minúsculas, las mayúsculas no las voy a tocar. De igual forma, para una parte del final es cuánto me cuesta hacer todas estas minúsculas, va a ser la cantidad de mayúsculas, porque las minúsculas no las tengo que tocar. Ya. Entonces, lo que pueden hacer es agarrar un arreglo de sumas acumulativas. ¿Ya? Uno para las mayúsculas de izquierda a derecha y otro para las minúsculas de derecha a izquierda. ¿Ya? Entonces, digamos, M mayúscula va a ser mi arreglo. Entonces, hasta aquí, eso me va a contar cuántas mayúsculas hay en un prefijo. ¿Ya? Entonces, digamos aquí, hasta aquí hay una, hasta aquí sigue habiendo una, aquí ya hay dos porque ahí está más, aquí hay tres, y aquí va a ser tres hasta el final porque no hay más mayúsculas. ¿Ya? Entonces, eso, ¿qué nos permite? ¿Cuánto me va a costar volver? Ah, no, esto era para las minúsculas, perdón. Porque a la izquierda tengo que contar cuántas minúsculas hay para volver las mayúsculas. Bien. Ya, esto es minúscula, esto es mayúscula, bla, bla, bla. Hasta aquí hay una minúscula, ups, una, 2, 3, 4, 5 minúsculas. Ya, ahora esto que nos permite, digamos que quisiera preguntar cuánto me cuesta volver todas mayúsculas hasta aquí. Bueno, entonces aquí ya tengo contado cuántas minúsculas hay. Entonces, hasta aquí me costaría... Ay, qué tonto. Aquí era 2. Hasta aquí me costaría 4. ¿No ve? Porque hay 4 minúsculas, entonces me cuesta 4 convertir a todas a... Y bueno, hacemos lo mismo para las mayúsculas, pero de derecha a izquierda. Entonces aquí hasta que hay 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 2, 3. Ya, entonces si quisiera separar esta parte, digamos, de mayúsculas, o esta parte de mayúsculas y esta parte de minúsculas, entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, para preguntar que esto sea puro mayúsculas, pregunto aquí, ¿cuántas minúsculas hay? 2. Y para preguntar que aquí sea puro minúsculas, pregunto cuántas mayúsculas hay. 1. Entonces la respuesta de hacer todas estas mayúsculas y luego todas estas minúsculas es 3. ¿Ya? Entonces con esos arreglos de sumas acumulativas podemos hacer el brute force de probar todas las posiciones que hasta aquí sean mayúsculas y luego minúsculas. Entonces hacen eso y al final solo eligen la que tenga menor valor, que en este caso sería... a ver... Bueno, sería aquí. Esta es una posible posición y la otra sería aquí. ¿Lo ve? Una que sea primero este rango y luego todo lo demás. Y otra que sea primero este rango y luego todo lo demás. ¿No? Cambiando o estas dos o estas dos. Ya, entonces ese es el problema, es sencillo. Seguramente hay una forma más fácil de implementarlo que haciendo con el arreglo. Tal vez ni siquiera lo necesitas.
Pero bueno, era hacer un brute force. Y ahora el G. Este sí es más un poco más complicado. Bueno, se nota. Ya. Bueno, ¿de qué trata el problema? Te dice que Alex va a jugar un juego en el que va a tener unos números, va a tener n números, y en una jugada lo que él puede hacer es agarrar un elemento, digamos acá, eliminarlo, y al mismo tiempo tiene que eliminar todos los elementos que tengan valor a AK más 1 y AK menos 1. Y en esa jugada él gana AK puntos. Ya, por ejemplo, si Alex tuviera los números 3, 2, 3, 1, 1, 2, y él elige, ya, quiero este número. Entonces a su puntaje se le va a agregar 3, porque este es 3, y tiene que eliminar todos los números que sean 4 o 2, ¿no? No ve el número más 1 o el número menos 1. Entonces, ¿qué haces? Va a eliminar estos, no me va a dar puntos, elimina este, no me da puntos, y elimina este. ¿Ya? Entonces eso, elimina un número, y al eliminar ese número tiene que eliminar toditos los que sean o uno mayor o uno menor. Ya si digamos fuéramos a eliminar el 2, si quisiéramos elegir este, entonces al eliminar este, obvio se agregan 2 puntos, se van a eliminar todos los que sean más 1, que serían los 13, y los que sean menos 1, que serían los 1. Ya así, ese sería el procedimiento si elijo el 2. Bueno, entonces vamos a empezar con algunas observaciones. Para empezar, si tengo 2, 2, 3, 2, 1, 1, 5, 2, 4 o algo así, y en algún momento elijo el 2, ¿va a haber alguna forma en la que sea óptimo no elegir alguno de los otros 12? No, eso nunca te conviene, ¿no ve? Porque si digamos, eliges un 2, ya vas a eliminar ese 2 y todos los que sean más 1 y menos 1. Entonces, al haber hecho eso, estos otros 12 que quedan no te van a afectar en nada a los demás números que han quedado intactos, ¿no ve? Porque todos los 13 y los 1 ya los has eliminado. Entonces, si eliges un tipo de número, digamos el 2, entonces siempre te conviene agarrar todos los 12. ¿No ve? En ese caso le estás agregando más 8 a tu resultado, ¿no? 2, 4, 6, 8. Ya. Esa creo que es la observación más importante. Y entonces aquí podemos cambiar el problema. O bueno, podemos cambiar la forma en la que guardamos el arreglo, no a un arreglo, sino a un mapa o un arreglo de ¿cómo se dice? De frecuencia. Entonces, si tenemos los números 1, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 4. Entonces, ¿a qué se puede convertir esto? Podemos verlo, sus frecuencias, ¿no ve? Entonces, el 1, ¿cuántas veces aparece? El 2, ¿cuántas veces aparece? El 3, el 4, y así, un arreglo de todos los números, ¿no? ¿Y de qué tamaño va a ser ese arreglo? De el valor máximo de los valores que nos van a dar. Entonces sería un arreglo de tamaño 10 a la 5. Ya, entonces aquí el 1 aparece 2 veces, el 2 aparece 3 veces, y el 3 aparece una vez, y el 4 aparece 2 veces. Ya, este sería nuestro arreglo. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos ir armando la respuesta de a poquito, utilizando las reglas que nos han dado y la observación. ¿Cómo hacemos eso? Si digamos, yo elijo
tomar el 2. Mejor aquí. Si yo elijo tomar el 2, entonces, ¿qué estoy aumentando mi resultado? Estoy aumentando la cantidad de doses que hay, 3, multiplicado por el valor. Estoy aumentando 6 a mi resultado. ¿Y qué otra cosa está pasando? Al haber elegido el 2, tengo que también de alguna forma decir que no puedo elegir el 1 y decir que no puedo elegir el 3, ¿no? Porque mm, por las reglas, ¿no? De que si eliminas uno, se eliminan todos los de más uno y menos uno. Ya. Entonces la forma en la que lo voy a ir armando va a ser, me voy a guardar un arreglo en la que me va a guardar el resultado. Y, a ver, le voy a poner posiciones. Etcétera. Entonces aquí, ¿qué va a ser? Va a ser hasta aquí. ¿Cuál va a ser la mejor posible solución? Y así lo vamos a ir armando de izquierda a derecha. Entonces, hasta el 1, ¿cuál es la mejor solución? Solamente viendo esto, no me interesa lo que hay después. Va a ser bueno, en este caso solo va a ser sí o sí los tengo que tomar, ¿no? Entonces, hasta aquí la respuesta es 2, porque no me afecta nada no tomarlo o algo así. Aquí, en el 2, aquí es más interesante, porque no puedo simplemente agarrar este y decirle, ya, aquí elijo el 1 y aquí elijo el 2 y mi respuesta que sea 8, ¿no ves? 3 por 2 más los resultados de aquí atrás. No puedo hacer eso porque eso rompe las reglas del problema, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerle aquí otra posición auxiliar. La posición 0. Y en 0, bueno, como no va a haber el valor 0, nunca va a tener nada. Ya, pero siguiendo con esto, obviamente no podemos elegir el 2 y el 1 al mismo tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos dos opciones. La primera es decir, voy a elegir el 2. Sí o sí voy a elegir el 2. ¿Ya? Entonces, si elijo el 2, no, este resultado de aquí ya no me sirve, ¿no ve? Si elijo el 2, esto no me importa, porque sé que los unos no los voy a poder elegir. Así que, ¿qué tengo que hacer? Elegir el 2 sería el valor que tiene, que sería 6. A lo mejor lo pongo de otro color. 6 más lo que había antes del 1. Ya, porque lo que había antes del 1 era la mejor solución, donde todavía no habíamos conocido que el 1 existe. Ya, entonces como no lo estamos tomando, pero estamos agarrando la mejor solución. Y en este caso es 0. ¿Y cuál es la otra opción? La otra opción es decir, ya no agarro el 2. Entonces, si yo no elijo el 2, entonces no tengo por qué no elegir el 1. No siempre me conviene elegir algo, elegir nada. Entonces, si no elijo el 2, entonces voy a ver qué hay atrás qué hay en el 1, ¿no? Porque el 1 sí lo puedo elegir si estoy diciendo que el 2 no lo voy a elegir. Entonces, si el 2 no lo elijo, la respuesta es 2. ¿Y qué es lo que hago? De estas dos posibilidades de elegir el 2 o no elegir el 2, me quedo con la que me dé el mejor resultado. Y en este caso sería 6. ¿Ya? Entonces vamos a guardar en nuestro arreglo que hasta el 2 es 6 el resultado. Y hacemos lo mismo con el 3. Entonces del 3, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar elegirlo 3 más lo que hay lo que hay si no elijo el 2, porque obvio si elijo el 3 no puedo elegir el 2. Entonces, ¿qué hay si no elijo el 2? Hay un 2, ¿no? Si elijo los unos. ¿Y qué hay si no elijo el 3? Hay 6, ¿no? Entonces aquí tengo que comparar los dos resultados y de nuevo este 5 con 6 me conviene no elegir el 3.
9, entonces me guardo eso. Y hacemos eso para cada número. 9 para el 4 sería 8 más no elegir el 3, que sería 6. O no elegir el 4, que aquí ya está chistoso porque sería, a ver, ¿cuál es la mejor solución del 3 si no elijo el 4? Y la mejor solución del 3 pues sería no elegir el 3, pero no sabemos eso, así que 6. Y comparamos esos dos mejores, los dos resultados y la respuesta sería 14. Entonces aquí guardamos 14. Y bueno, en el 5 no hay nada, así que aquí ya terminaría el problema, el algoritmo. Uh, entonces, uh, siguiendo esa solución, ahora, ¿dónde queda el resultado? El resultado quedaría aquí. ¿No? Porque es la mejor solución desde el inicio hasta el 4. ¿Ya? Entonces, esa sería la solución del problema. Ir calculando los resultados de izquierda a derecha y reutilizándolos, ¿no ve? Porque para uno ves o el anterior o el anterior más el en el que yo estoy. Y de esos dos agarras el máximo. Ya, y pues estamos calculando la solución de un problema y la estamos reutilizando para calcular la solución de un problema futuro. Y pues, ¿qué es eso? Es programación dinámica. Entonces, este problema tenía una solución. Bueno, esta solución es con programación dinámica y creo que es igual sencilla, tanto que, no sé, podrías pensar que, o sea, podrías hacerlo sin saber qué es programación dinámica. Pero bueno, entonces eso. Y bueno, este tipo de programación dinámica, como ven, no estamos utilizando recursividad ni nada, pero estamos reutilizando los problemas que ya habíamos calculado antes. A ese que es iterativo, que se puede hacer con un for, a ese tipo de programación dinámica se le llama bottom-up. No sé si está bien escrito. Ya, programación dinámica de abajo para arriba. Porque empezamos por el caso más simple y de ahí vamos construyendo los casos más complicados. Ya. Entonces eso, les aconsejo que hasta aquí no se traten de hacer todos los problemas. A partir de aquí ya se pone un poquito más duro. Entonces, si es que recién están empezando con programación dinámica, traten de hacer hasta aquí todos. Miki. ¿Mm? Igual eso de bottom-up se puede hacer con cualquier DP, ¿no? Sí. Tal vez se pueden ir dando cuenta por la forma en la que se van moviendo los estados, o sea, de lo que depende una cosa, la forma recursiva, de que esta recursividad puedo encontrar todas las posibilidades haciendo un for anidado o algo así. O sea, vas por todos sus estados de forma ordenada y de ahí vas calculando el resultado. Eso tal vez es un poquito más difícil de ver, o no sé, depende de la persona. A mí al inicio me parecía más fácil hacerlo bottom-up que top-down, pero bueno, depende, ¿no? Bueno, las ventajas y desventajas que podría tener esto, eso ya cuando sean más hábiles con programación dinámica, para que no se sepan del camino que están tomando para aprender. Top-down en general es mucho más fácil de codificar, porque es como, allá encuentras la solución recursiva, la haces y le metes memorización. En la versión bottom-up tienes que sí o sí seguir un orden para que funcione bien. Por ejemplo, si aquí yo lo hacía de izquierda a derecha, diré de derecha a izquierda, esto no hubiera funcionado, ¿no? Pero en un top-down yo le puedo mandar, ya, resuélvete desde aquí, y luego desde aquí, y igual funciona. Entonces en bottom-up
En este caso es bien simple porque es solo de izquierda a derecha, pero hay algunos en los que tienen sus estados dos parámetros, o sea, es como una matriz de dos dimensiones, ahí ya hay que tener más cuidado de cómo ir avanzando en el bottom-up. Ya, entonces la ventaja de top-down es fácil de codificar y fácil de pensar la solución. La desventaja es que es bien lento, porque es una función recursiva, aparte, incluso podría dar memory limit por el stack, si es que hay muchos estados y no los estás, no estás avanzando bien en la recursión. Entonces puede ser peligroso cuando hay muchos estados o cuando es medio lento el cálculo de cada estado. Y la otra ventaja de bottom-up, aunque bueno, eso lo pueden ver después, es que hay veces en las que te puede ahorrar harta memoria. O sea, una dimensión de la matriz la puedes eliminar si lo haces iterativo. O sea, dices, ya, esto no lo necesito, puede hacer un for que simule que estoy avanzando en ese estado. Entonces eliminas eso y ya te salvas de un memory limit. Tal vez eso lo podemos hablar después, a lo mejor cuando sepan. Mm, mm, no sé, cuando surja un problema en el que eso sea relevante, ahí seguramente se va a entender mejor. Igual en el tutorial, en el video en los videos de YouTube que les pasamos, ahí lo explican creo que lo explica todo con bottom-up, entonces ahí igual para que se ubiquen mejor las diferencias. Pero bueno. Eh, ya, pasemos al siguiente problema, que es bien bonito. Mm, que te dice que van a armar una ensalada, creo, algo así. Y que tienen N frutas de la que hacer su ensalada de frutas. Y cada fruta tiene un, ¿cómo decirlo? Un sabor, una cantidad de sabor y una cantidad de calorías. Entonces, lo que quieren hacer es como tener un balance entre qué tan eh, o sea, entre el sabor total de la comida y la cantidad de calorías que va a tener esa comida, esta ensalada de frutas. Entonces, te dicen que vas a agarrar cierta cantidad de frutas. En este caso, te estoy diciendo que vas a agarrar M frutas. Un cachito. Tengo que silenciarlo. Perdón. Ya. Ya. Ya, entonces, tienes que agarrar, o sea, cierta cantidad de frutas y la forma en la que hace ese tipo balance es la sumatoria del sabor de todas las frutas que has elegido, dividido entre la sumatoria de las calorías que tienen todas las frutas que has elegido. Esa división tiene que ser igual a K, y K es un valor fijo que te lo dan de entrada. Ya. Entonces te dice que ya quieres mantener ese balance, y ¿qué es lo difícil? Es que quieres encontrar alguna combinación de frutas, eligiendo, bueno, de las que tienes disponibles, tal que maximices el sabor de la ensalada de frutas. Entonces, bueno, en términos de esto, entonces, ¿qué es lo que quisieras maximizar? ¿Quieres maximizar? A ver, lo voy a volver a escribir aquí. Ya tienes la sumatoria de A, la sumatoria de B, y eso tiene que ser igual acá.
tú lo que quieres maximizar es esto. Ya, entonces quieres agarrar un subconjunto de frutas, tal que maximices la sumatoria del sabor y, y esto se mantenga igual. Ya, entonces, bueno, pista del tipo de contest, esto es ese con DP, pero aquí ya tienes que pensar un poquito más en cómo encontrar tus estados. Y algo que siempre es útil pensar en problemas que involucren divisiones o de cosas así, es nunca me conviene tener decimales. Bueno, ¿por qué? Porque yo podría tener estos estados. Ya yo podría tener un TP que tenga primero en qué fruta estoy, digamos, posición. Y después esto, digamos, llamémoslo ratio. ¿Ya? Y que voy a hacer por cada fruta voy a hacer o tomo esa fruta o no la tomo, ¿no ve? Y al final, ¿dónde estaría mi posición, la solución? Luego de hacer el cálculo, no sé, un top-down con recursividad, la solución estaría en el DP de haber visto todas las posibilidades, haber visto todas las frutas y que esta división sea igual a K, ¿verdad? ¿Cuál es el problema con esto? Que esto de aquí eh, o sea, tendrías que guardar, digamos, cuando la sumatoria es, no sé, 7 y de sabor y la sumatoria de calorías es 5. Ya, entonces esto, obvio nos va a dar un decimal. Y ahora, ¿cómo guardamos un decimal en la posición? Una forma bien bruta sería usando un mapa de enteros y doubles, por eso, por problemas de precisión, es prácticamente seguro que les va a dar wrong answer, así que nunca es bueno guardarse valores o sea, usar doubles, usar con decimales como posiciones, ¿no? Eso es por precisión, pues es una muy mala idea. Ya, entonces, ¿qué diablos? Un cachito. Ya. Entonces, la estrategia para eliminar eso es ver la forma de pasarlo a enteros, ya de no trabajar en nada con decimales, solo enteros. ¿Y cómo podemos hacer eso aquí? Bueno, en este caso es un tanto sencillo. Vamos a trabajar con sumatoria mm, de A va a ser igual a K por la sumatoria de B. ¿Ya? Y esto, bueno, ¿cómo nos puede ser útil? Ya. Porque, digamos, por ahora no sabemos cuál va a ser este valor y cuál va a ser este valor, entonces esto tal vez no nos sirve de mucho, pero vemos que, digamos, si vamos a pasarlo esto aquí, menos K por sumatoria de B, que eso tiene que ser igual a 0. Entonces, esto, digamos, lo podemos, no sé, desglosar, que esto sea, no sé, A1 más A3 más A4. Ya, entonces eso sería menos K por B1 más B3 más B4. ¿Verdad? Esto es lo mismo que está aquí, sí, para cierto subconjunto de frutas.
Pero esto, ¿qué ventaja nos da? Que esto, obvio, lo podemos repartir. Entonces esto sería lo mismo, menos K por B1, menos K por B3, menos K por B4. ¿No ve? Entonces, ¿qué ¿qué nos permite esto? Nos permite generar digamos, esta división. Lo podemos ir manteniendo como un entero. eh, Elemento por elemento, ¿no? Agregando fruta por fruta. um, ah, Agregando fruta por fruta puedo mantener esa división. Bueno, entonces, ¿cómo serían los estados de ahora que ya lo tengo resuelto, que puedo utilizar enteros en vez de decimales? Puedo tener, igual, primero, ¿qué tengo que ver? Tendría que ver primero, ir avanzando de uno en uno y ver en cuántas frutas ya he revisado. Y entonces el primer estado sería como la posición de en qué fruta estoy ahorita. ¿Y cuál sería el segundo? El segundo sería, vamos a poner el mismo nombre. Sin embargo, esto ya no representa esto así a secas, ¿no? Esto ahora, eh, perdón. Esto ahora representa lo que hemos visto aquí arriba. Ya esto va a ser algún número que va a ir fluctuando entre, um, entre algún negativo y algún positivo. 9. Y que al final se va a tener que cumplir esto. 9. Se va a tener que cumplir que la sumatoria de A menos K por la sumatoria de B tiene que ser igual a 0. Y como esto es lo que estamos guardando en nuestro estado, esto es igual al ratio. Mejor lo pongo por aquí. Sumatoria de A menos K por sumatoria de B. Al final de hacer el DP, igual haces la función recursiva y lo memorizas. ¿Dónde estaría el resultado? Estaría en DP de haber revisado ya las n posiciones y que se mantenga que la división, que se mantenga eso, que se mantenga lo de ahí arriba, ¿no? Que sumatoria de A entre B es igual a K, ¿no? Esto es lo mismo, que esto sea igual a 0. Ya, entonces calculamos calculamos todito y al final la respuesta estaría en esta posición del DP. Ya. Bueno, aquí entra un problema que es bastante simple de resolver, que es que esto, como se pueden dar cuenta, esto puede ser mucho más grande que esto en ciertos casos, así que te puede dar negativo, ¿no ve? Y bueno, todos sabemos que si accedes a una posición, o sea, si tienes un arreglo y tratas de acceder a una posición que es un número negativo, no te puede dar runtime o a veces te da wrong answer, pero obviamente está mal. Obviamente eso no existe. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que vamos a hacer va a ser como crearnos nuestro arreglo, digamos, bien grande. Eh, ¿Cómo decirlo? Ya una mejor forma ya vamos a tener un offset, ¿ya? Entonces, tenemos nuestro arreglo y en el fondo, en el programa sin normal, sin cambiar, estas van a ser la posición 2, 3, 4, 5, etcétera. ¿No ven? Desde aquí. Nosotros vamos a hacer que
vamos a ver una forma de que empiece aquí, que esto sea 0, 1, 2, 2, 3, 4, y eso sea menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ¿no? Pero esto sería como mapearlo, a decirle, ya que el 0 vaya al 5, que el menos 1 vaya al 4, que el menos 2 vaya al 3 y así. ¿Verdad? Entonces nosotros vamos a utilizar estos números de aquí, pero como los estamos mapeando a posiciones que sí existen de nuestro arreglo, de la matriz del DP, nunca vas a acceder a una posición que no existe. ¿Ya? ¿Y cómo haces eso? Se utiliza un offset, que sería una forma de, digamos, moverlo. Creo que lo tengo en Sublime. Sí. Entonces, esto para que se entienda mejor. Creo que se va a entender mejor con el código. Yo voy a tener declaro el arreglo grande, ¿no? Porque tengo que cubrir números positivos y negativos, ¿no ve? Entonces aquí me declaro un entero que va a ser mi cero, ¿ya? Entonces aquí la posición 200.000, en mi caso, esa posición 200.000 sería este cero, ¿ya? Este es el offset, ¿ya? Entonces, ¿para qué me sirve? Para que voy a trabajar con las diferencias así normal. Esto lo hice para no complicarme. Entonces aquí este div puede contener valores positivos o negativos. ¿Y qué hago aquí? Simplemente al verificar, al acceder a la matriz del DP, le digo DP en la posición en div, que esto puede ser positivo o negativo, más la posición en donde yo digo que va a estar el cero. ¿Ya? Entonces, como a todos les sumo el mismo número, siempre voy a caer en posiciones positivas, y la estructura de cómo, o sea, y bueno, la forma en la que voy a ir moviéndome va a seguir siendo correcta. ¿Ya? Pues creo que eso no es tan difícil de entender. ¿Ya? Y pues aquí ver la solución del DP, luego de haberse dado cuenta de pasarlo de decimal a enteros, es bastante sencilla. Sí, esto sí es importante mostrar. ¿Por qué? Porque lo único que estoy haciendo es o tomo la fruta o no tomo la fruta, ¿no? El clásico de tomar o no tomar. Entonces, si no tomo la fruta, es re sencillo. Es mi función, paso a la siguiente fruta, y la diferencia que tengo ahorita no la cambio nada. Ya el ratio no lo cambio nada. Pero ¿qué pasa cuando tomo? Cuando tomo una fruta, obvio, paso a la siguiente fruta para ver qué tiene, pero ¿cómo va a cambiar mi diferencia? Aquí hemos visto que podemos manejar las diferencias elemento por elemento, ¿no? Como aquí. Entonces, hago eso mismo. Cuando agarro un elemento, a la diferencia le sumo su sabor, y le quito la cantidad de calorías multiplicado por K, que es el valor constante que nos van a dar de entrada. Ya. Y pues eso, así sería la transición de estados. Y pues eso, esa observación de pasarlo de decimal a entero, esa era como la clave del problema. Lo demás se podía resolver fácil, los otros problemas que etc. Sí, creo que eso era lo más importante. En eso de decimal a entero, yo lo vi como que si multiplico todas las veces por k, entonces sería como que esa división me tiene que dar 1, ¿no? Entonces A tiene que ser igual la sumatoria de A tiene que ser igual a B, ¿no? Entonces, o sea, de esa forma yo lo pensé, como por eso la diferencia tenía que ser 0, ¿no? Tal vez eso estaría un poco más. O sea, así lo pensé. Como que la diferencia tiene que dar 1, entonces tienen que ser iguales. La diferencia tiene que dar 1.
No, la división tiene que dar una, ¿no? Si es Sí, que... o sea, Y por ay, eso... o sea, como que lo pasas a dividir. Si la K lo pasas ahí, entonces le tiene que dar uno. Entonces, al principio yo multiplicaba todo por K, entonces era... Ah, ya, ya, ya. O sea, pero al final es igual, exactamente lo mismo que tú has hecho. Sí, 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 sí. Porque, Y, o sea, haces esto y es como, este tiene que ser igual a este. Entonces, o sea, la diferencia era que yo multiplicaba por K al principio y no durante el DP, ¿no? mm, Y algo chistoso, o sea, yo igual pensé en eso de el offset y no ve que se iba a ser negativo. Me olvidé ajá. ponerle, o sea, ahorita me doy cuenta y me ha dado accept sin ponerle esa Puta. opción. O sea, igual me declaré mi arreglo de tamaño 3 por 10 a la 5 todo, y me olvidé poner y me ha dado Ajá. accept, así de suerte. Bueno, no hay dudas, Sí, ¿no? puede ¿O ser. alguien quiere decir algo? ¿Cómo han hecho? Porque han hecho hartos ese último ejercicio, ¿no? Osvaldo, ¿quién más lo hizo? A ver, Ah, ¿verdad? pon el rank. Sí, sí. Diego, que creo que no está aquí. Murphy, no sé quién será. Miguel Ángel también. El Yami 27 no lo hizo. Patricia. Uh, A ver, ¿alguien quiere decir cómo lo ha hecho? ¿O cómo se han dado cuenta? oh, Murphy es de la San Andrés. Creo que lo había visto antes a Murphy. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, un amigo de la UNSA igual nos explica hoy día en la tarde, Ujú. por eso la logro resolver. Pero vamos a la misma idea, básicamente. Ah, les ha ayudado. ¿Quién, quién, Ah, qué quién, quién bien. les ha explicado? No sé si lo conocen, mi hija, creo que se llama. Ah, el Mija. Sí, Oh, sí, él. Mija Tola. Sí, él, exacto. Oh, qué súper. Él, Ah, sí, qué pintudo que igual se haya metido. Que lo haya visto. él está en el contest, pero está haciendo el contest. Oh, O sea, No, no sé, nos ha explicado hoy día algo de programación dinámica porque no sé yo muy bien, entonces. Y ha usado justo ese ejercicio para explicarnos. qué Y ese pintudo. truquito. wow. Qué Qué coincidente. cosas. Qué coincidencia. Sí, solo quería comentar eso. Qué súper. Qué buen tipo el Mija. Ya, Se bueno. volvía azul, ¿no? Creo que sí. Ah, sí, sí, en el último se volvió, creo. Nice. Ah, bueno, los otros ejercicios están un poco más poderosos. Sí, El último ejercicio es de un div 1, creo que es E de div 1, pero sí, el Ronaldo lo ha sí, hecho, es un loco. ese yo lo he metido a Ronaldo. Una bestia, Ronaldo. Bueno, pues es los últimos. O alguien ya metió el I. Wow. Bueno, Dieguito, ¿quién será? Los últimos, no dice de dónde es. Bueno, los últimos 5 problemas vamos a, vamos a ver de explicar mañana yo creo que el lunes, ¿no? Para dar más Sí, tiempo yo igual. igual diría. Igual los Ajá. demás traten de subir los problemas que no han metido. Y aquí está la explicación. El Miguel lo va a subir a YouTube, ¿no? Yo estoy grabando ahorita. Sí, sí, lo más Y importante después de esto es que hagan, ¿no? sí, Porque así aprenden mucho mejor. igual sigan intentando los últimos 5. Si es que ya dicen, no, este problema es imposible, vean el editorial, a ver si entienden e intentan meter, ¿no? O sea, Ya, bueno, voy a intentar. pueden, digamos, el problema ahorita no les da link al problema de Codeforce, ¿no? Lo que pueden hacer es copiar el enunciado y buscar en Google y eso les va a mandar a Codeforces de los problemas ahí, ¿no? Y de ahí buscan el editorial. Ya, sí, voy a intentar hacerlo Sí, este lunes. sí, sí, sigan. Métanle. Y Ya. si Entonces, se esfuerzan harto en un ejercicio, que se traumen, luego que te digan la respuesta, eso va a hacer que se te quede. Por ese caso, eso es bueno intentar, ¿no?
Yo estaba intentando el I, no he podido, pero alguien ya lo metió, pues. Bueno.